Memoria, reivindicación y resignificación. Esto es Colombia Profunda. Sí, muy buenas noches, un abrazo especial, saludos a todos donde quiera que estén. Les habla Saúl Ignacio Peláez Arango, aquí en este resumen semanal que hacemos para Contraportada acá, el propio, el de la periferia profunda. Y a pesar de la noche tan fría acá en la ciudad de Medellín, estamos con todas las ganas del mundo y con todo el calor para este resumen semanal que hemos de dispensar para ustedes. El sábado 19 de abril, que todavía era la Semana Mayor y que estábamos en final de la misma, se presentaron dos eventos. El primero de ellos fue la instalación de el Comité de Impulso tanto nacional como internacional de la consulta por el sí a las reformas populares, la consulta popular, y eso se dio en horas de la tarde a eso de las 3 aproximadamente en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, porque igual hicimos la retransmisión desde este lugar donde estamos originando esta misma secuencia. Los compañeros del M19 en cabeza de Javier Forero, que nos colaboraron bastante con esa transmisión, a la par con los muchachos de la diáspora colombiana en varios países de América y de Europa y de otras personas de otras regiones del país. Fuimos testigos ese día de esa instalación de los comités de impulso por el sí a las reformas laborales. Sobre todo, pues, que ya se venía listos y dispuestos para lo que se presentaría 3 días después. Ya más tarde, a eso de las 6 de la tarde, estuvimos participando en el set de información al desnudo, como todos los sábados, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, tocando todos los aspectos de la vida social, económica y política del continente americano y del mundo. Seguimos tocando temas tan trascendentes como lo de los aranceles de los Estados Unidos hacia otros países del mundo. Seguimos tocando lo del tema de las deportaciones y sobre todo la situación de nuestros congéneres venezolanos en las cárceles de Bukele en El Salvador y otros aspectos cumbres de toda esta problemática que se está viviendo a nivel tanto continental como mundial. También se tocó en algo lo que ha seguido ocurriendo con el fraude electoral en Ecuador, con todo lo que en el transcurso de los días, al menos en esos días de la Semana Mayor, se empezaron a conocer, y sobre todo el llamado de atención de la candidata Luisa González, arguyendo todas las irregularidades del caso. Aún en ese momento el tema del Ecuador sigue en continuidad. Ya el lunes pasado colocamos nosotros un video haciendo ver lo tan importante que es el agua para la humanidad y que desafortunadamente el agua comenzó a cotizar en bolsa desde finales del 2019 hasta el presente. Ya para el martes 22 de abril realizamos varias actividades, entre ellas estuvimos en la reunión de las 10 de la mañana de cada martes en la Central Unitaria de Trabajadores en la Regional Antioquia, ya para ultimar detalles definitivos
sobre la movilización popular del 1 de mayo en la ciudad de Medellín, cuyo recorrido definitivo arranca desde el Parque Obrero cercano al Parque de Boston y cuya finalización se va a dar en el Parque de la Resistencia o en el Parque de los Deseos, tomando varias avenidas circunvecinas para un recorrido total de 3 kilómetros, pero que ese día, Dios mediante, la movilización vaya a ser muy amplia y que va a haber más de 2 horas de espacio y de tiempo para hacer un acompañamiento como se lo merece el Día del Trabajador y como alusión también a las 12 preguntas de la reforma laboral, que son esas 12 preguntas cumbres de la consulta popular por el sí. Ya en horas de la tarde estuvimos en el municipio de Bello, más exactamente en el Parque de Santander y más exactamente al frente de la entrada a la alcaldía de Bello con los compañeros de la red de apoyo popular RAP, y en ese plantón de algo más de hora y media que estuvimos haciendo la transmisión en vivo en nuestras plataformas, llevamos el acompañamiento a todos esos habitantes de Bello en varios problemas cumbres. El exagerado aumento de los servicios públicos domiciliarios, el exagerado aumento de los impuestos tributarios de la municipalidad, tales como los impuestos prediales, los impuestos de industria y comercio, las plusvalías económicas y otros impuestos de interés, haciendo también el reclamo a la actual alcaldesa por el cierre de las bibliotecas públicas en los diferentes barrios y comunas del municipio de Bello, también haciendo el reclamo por mejora en la seguridad ciudadana, también reclamo en el tema de la salud, exigiendo también explicaciones del por qué el Consejo Municipal de Bello se volvió el comité de aplausos para la alcaldesa, y también la comunidad hizo un vehemente reclamo por el desalojo posible de varios habitantes del barrio José Antonio Galán. Aparte de eso, se le pidieron explicaciones a la alcaldesa la razón por la cual asesinaron hace poco a Sara Millerey González Borja, y que toda la ciudadanía reclama mayor seguridad pública. Ese acompañamiento, a pesar de la participación de muy poca gente, por lo menos creó una conciencia totalmente diferente en el seno del pueblo bellanita, y que eso no es para nada un dato menor. Para el miércoles 23 de abril estuvimos presentes en 2 actos muy extraordinarios, todos ellos. Estuvimos acompañando en la Casa Confiar del centro de la ciudad a los compañeros de la Corporación Jurídica Libertad, y con la presencia de uno de los delegados de las Naciones Unidas para estos temas de la seguridad y la convivencia ciudadana acá en el departamento de Antioquia, sobre el informe anual de los derechos humanos en el departamento de Antioquia del año 2024, sus dificultades, sus retos y todo lo que hay que hacer para mejorar las cifras con respecto a lo que está caminando hacia este 2025. Y el informe que se dio con el funcionario de las Naciones Unidas y con la gente de la Corporación Jurídica Libertad, a presencia también de varios líderes sociales y defensores de derechos humanos de la región, dan en cuenta que hay mucho por hacer en esa materia, porque los desplazamientos forzados siguen a flor de piel, las desapariciones, los asesinatos selectivos, los homicidios transfóbicos, los homicidios comunes,
perdón, los feminicidios y muchas otras situaciones se siguen dando en el seno de nuestro departamento de Antioquia con unas cifras totalmente alarmantes. Y es el reto para toda la ciudadanía, lo mismo que para las autoridades tanto departamentales como de cada uno de los 125 municipios, al menos mostrar resultados y mejoras continuas en esos niveles y en esas cifras. Ya a mediodía volvimos otra a la CUT Antioquia para otra reunión extraordinaria, pero esta vez de los venteros informales y todos aquellos actores de las economías populares para ultimar detalles de nuestra participación la próxima semana en la audiencia pública a celebrarse en el Congreso de la República el próximo lunes 28 de abril entre las 2 y las 5 de la tarde en el Salón Boyacá, y que esa audiencia pública requiere de una representatividad de todos los actores de las economías populares y de los venteros ambulantes informales de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia a llegar unidos a ese evento, a llegar con unos criterios concretamente claros y sobre todo con la consigna de que la vida y las formas de vida, tanto de los venteros ambulantes como todos los actores de las economías populares, no solo en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, sino que en todo el país, estas mejoren paulatinamente y que aparte de las políticas públicas, tanto nacionales como regionales y locales, también se apuesten a una futura ley estatutaria de la economía popular, que también es muy importante tenerla a la mano, tenerla presente, y eso es lo que la delegación antioqueña va a decir la próxima semana allá en la ciudad de Bogotá, como ya se ha planificado y se ha quedado en esa reunión que se celebró en la tarde del miércoles allí en la CUT Antioquia. Más tarde hicimos presencia en el municipio de Envigado, sobre todo en el sector donde antes estaba la factoría de Peldar, en el lugar donde va a haber próximamente una urbanización tanto de tipo residencial como un parque comercial que lo van a llamar Ciudad Peldar, para llegar al mural de las cuchas tienen razón, con una frase adicional: y si fuera tu cucha, porque en horas previas muchos de los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y algunas colectividades se enteraron el deseo del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, el popular Guri, de despintar este mural ese mismo día, eso de las 7 de la noche, y que inclusive hicieron una avanzada con 2 camionetas, una de las cuales llevaban las cajas con las pinturas para poder hacer ese despintado de ese mural. Y sin embargo, con las personas que estábamos en ese sector entre las 5:30 de la tarde y más allá de las 9 de la noche, lo impedimos al menos por ese rato y por ese día, y no se le dio el gusto a este concejal de Medellín, que se ha acostumbrado en los últimos meses a desmontar esa expresión de memoria, esa expresión que solamente lo sienten las verdaderas víctimas, las que han vivido los extremores del conflicto armado colombiano, que saben perfectamente que es un desaparecido, que es una persona fallecida y que hace parte de su propio seno familiar, de su propio seno íntimo social, y que nadie va a cambiar esa narrativa
que se ha hecho a todo lo largo y ancho de los últimos años, y eso no tiene ningún precio para que un concejal o algún político se haga dueño de eso y ponga la memoria que ellos realmente desean y quieren, pero que no dicen para nada la verdad en ese sentido y en ese orden de ideas. Para este jueves, ¿qué pasó? Tuvimos participación en otros dos actos. El primero de los actos fue en horas de la tarde con la publicación del informe de los resultados del Consejo Nacional de Política Económica y Social para las soluciones duraderas para las víctimas del conflicto armado, un evento que se hizo en forma virtual por parte de la Corporación Viva la Ciudadanía y que luego de realizarse algunas audiencias públicas presenciales en varias ciudades del país y algunas participaciones virtuales con unas preguntas concretas a manera de encuestas, se publicaron estos resultados y nosotros en nuestra pantalla de la periferia profunda pues también hicimos la transmisión de esos mismos resultados y quedan testimonio fílmico de ellos, a pesar de que la reunión fue convocada de manera virtual, pero que el informe tuvo detalles muy precisos y detalles muy concretos sobre las necesidades de las víctimas del conflicto armado para resolver permanentemente en todos los lugares de nuestra amada República de Colombia. Y más allá de las 7 de la noche, estuvimos participando en compañía de varias amistades que son contertulias, de la tertulia sabatina de la librería Señal Editorial. Hicimos presencia en la Galería de Arte del Centro Comercial Palacio Nacional, ubicada en los pisos 4 y 5, para esa muestra artística y de cultura humanística entre las 7 de la noche y las 12 de la medianoche, donde en uno de los actos centrales se hace entrega de unos reconocimientos a varios artistas y líderes culturales que han hecho mucho furor y mucha sinergia con el Centro Comercial Palacio Nacional y su sala de artes. Uno de nuestros contertulios, Carlos Arturo Mejía Espinosa, fue objeto de uno de esos reconocimientos, lo mismo que varios artistas como por ejemplo Álvaro Bernal, como por ejemplo varios artistas procedentes del municipio de Fredonia, de la ciudad de Pereira, también de la ciudad de Bucaramanga, y que contó con la participación, aparte de José Cirilo Jaramillo, que es el director general de la Galería de Arte, también con una persona ilustre que venía procedente de la República de Malta y que quiere mucho el arte y la cultura de esta tierra antioqueña y colombiana, y nos estuvo acompañando, amenizando ese momento de los reconocimientos que se hicieron. Aparte de eso, también hubo una importante rifa de varios cuadros artísticos, y con el compromiso de quien se ganara uno de esos cuadros artísticos donados por los principales artistas que colaboran bastante a la Galería de Arte del Centro Comercial Palacio Nacional, con el compromiso de que van a ser de su propiedad y firmando unos documentos en los cuales uno de esos compromisos principales es no regalarlo a nadie más y tampoco venderlo ni revenderlo. En ese sentido, ya para hoy, viernes 25 de abril, inauguramos a partir de hoy
en la emisora comunitaria del barrio Loreto de la acción comunal de ese barrio, ubicado en la comuna 9 de acá de la ciudad de Medellín, a través de la emisora La Novena Estación, cuyo director es Kevin Álvarez y su asistente Naomi Blanco. Inauguramos a partir de hoy un programa consistente en la lectura y comentario de 3 columnas durante 1 hora. Y ese programa se llamó 3 en 1. Un programa donde pasamos 3 columnas, una sobre la actualidad nacional, otra sobre la actualidad internacional y otra sobre la parte deportiva. En la actualidad nacional tocamos básicamente el asunto de cómo desenvolvernos y cómo cuidar de lo que hablamos, de lo que comentamos y de lo que manifestamos a través de las redes sociales, a raíz de la problemática que se presentó en especial relacionada con el asesinato de Sara Miguel González Borja en Bello, porque se sabe muy bien que alguien transmitió el asesinato, lo grabó, lo difundió, difuminó por todas las redes sociales y le dio la vuelta al mundo para mostrar ante el mundo entero cómo nos seguíamos degradando como especie humana, y más acá en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia y en la República de Colombia. Y porque pasó otro problema al interior de las redes sociales, donde nuestros colegas comunicadores populares y alternativos, Wilmer Alberto Zuleta López, de Universidad Nómada, y Milton Fabiani, fueron amenazados por un creador de contenido de nombre Juan Esteban Herrera Toro. Hasta tal punto llegó todas esas diatribas relacionadas con temas de ideología política, porque esta persona, Herrera Toro, es una persona antipetrista, y porque les dijo a los dos que como ustedes eran del gobierno de Petro y que le hacían fuerza al petrismo, que lo único que merecían todos ustedes eran ser aplastados y estripados. Y aparte de eso, porque el señor Herrera Toro se metió hasta en las vidas privadas de ellos y utilizó a terceras personas para hablar mal de ellos, hasta de sus cuestiones íntimas y privadas. Por eso fue tan importante empezar este 3 en 1 con esa columna del tema de cómo desenvolvernos y hacer las cosas bien en las redes sociales, porque estas cuestiones no se pueden presentar, y sobre todo porque es que las redes sociales hay que utilizarlas de manera positiva, de manera relevante, con contenido de información relevante y positiva para otras personas, y también información importante y de interés para cada individuo. No utilizarlo como objeto de espectáculo, no utilizarlo como objeto de cualquier otra cosa, ni menos utilizarlo para revanchismos ni para peleas contra otros. Eso, en ese sentido, esa fue nuestra primera columna. La segunda columna ya hicimos referencia sobre los 12 años que dejó el papado de Francisco I, y sobre todo destacando bastante que el Papa Francisco I fue un papa adelantado no solamente a las ideas de Jesucristo, sino a su principal mentor, San Pedro Claver, en el sentido de que quiere un mundo más unido, quiere un mundo más digno, quiere un mundo mucho más amable, y sobre todo que odia las guerras, detesta las guerras, porque el Papa Francisco ha hablado con los migrantes, ha hablado con las personas pobres, ha hablado con las personas adultas mayores que ya no tienen esperanzas de muchas cosas,
y que el Papa Francisco primero en el año 2017 hizo presencia acá en Colombia en tiempos en que se hablaba de una paz estable y duradera a raíz de la firma de los acuerdos de paz con las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, y que les deseo mucho éxito al pueblo colombiano porque lo que no podían evitar en definitiva era que el pueblo colombiano estuviera definitivamente en paz. Y por eso la importancia de su papado, porque aparte de todo esto, también intentó unir todas las otras congregaciones religiosas, hablando con musulmanes, hablando con chiitas, hablando con mormones, hablando con budistas, hablando también con iglesias anglicanas y protestantes, buscando esa unión ecuménica para que la palabra de Dios y las verdaderas acciones a partir de Jesucristo, San Pedro Claver y otros similares se propagará definitivamente por todo el mundo y hiciera frente a todas las problemáticas que se vienen presentando actualmente en la coyuntura política, económica y social. Y ya en la parte deportiva, que esa fue la última parte de 3 en 1, pues volvimos a comentar básicamente los resultados de los equipos colombianos en las Copas Libertadores y Suramericana, que al menos esta semana tuvo como lo más destacado el triunfo de Once Caldas en territorio boliviano ante Gualberto Villarroel San José de Oruro por 3-2, cuya máxima figura fueron el cuerpo técnico encabezado por Hernán Darío Herrera, por la forma como el Once Caldas llevó el partido adelante desde el principio hasta el final, cómo distribuyó los esfuerzos y la economía de ese mismo esfuerzo para que el físico de los jugadores no se agotara antes de tiempo, y sobre todo por la figura goleadora de Dairon Mauricio Moreno Galindo, que fue el convertidor de los 3 goles con los cuales se selló ese triunfo, y por ende en un puesto destacado en el grupo que lo integra con Fluminense, Unión Española en la Copa Suramericana, y a la expectativa de que en sus partidos de local restante en el estadio de Palo Grande consiga y reedite esos muy buenos resultados. América de Cali logró un empate a 0 tantos en el estadio Tomatuco en Buenos Aires de la República Argentina contra Huracán de Parque Patricios. América de Cali tuvo un comportamiento muy bueno en la zona defensiva. También fue muy destacada la actuación del arquero Jorge Soto, pero ausentes en el factor de definición de gol en el arco del frente, aunque tuvieron oportunidades con Holgado, con Luis Ramos, con Duván Vergara y con Juan Fernando Quintero. Estas oportunidades no se pudieron aprovechar, pero el empate a 0 tantos es muy útil para lo que resta de esta ronda de grupos para América de Cali, porque su próximo partido es contra Corinthians en Brasil y luego la seguidilla de partidos. Primero contra Huracán de Parque Patricio en la ciudad de Cali y el de cierre también en Cali contra Racing de Montevideo. Con los equipos de la Copa Libertadores, Atlético Bucaramanga, luego de perder gran parte del partido 1-0 con Fortaleza de Brasil, logró el empate sobre el final tras un tanto de Luciano Pons de tiro penalti que afortunadamente los jueces de la Vision Assistant Referee o VAR le hicieron ver al árbitro, porque el árbitro principal no alcanzó a ver que la pelota había rebotado en el travesaño y había entrado un poquito más adelante de la raya hacia la red.
y afortunadamente fue de gran ayuda para la labor arbitral y lo salvaron de un error inimaginable. Y Bucaramanga en los últimos minutos perdió la opción del gol del triunfo en una jugada que se origina por banda derecha con un centro rasante que Kevin Londoño no pudo definir hacia el arco y la mandó hacia las nubes. Pero ese empate de Bucaramanga 1-1 contra Fortaleza lo deja puntero del grupo por delante de Racing Club de Avellaneda, que tiene 4 puntos. Fortaleza, que también va a tener los 4 puntos porque le van a dar los 3 puntos del partido contra Colo-Colo en Chile a raíz de los incidentes que se presentaron con el público y la falta de garantías que eso la Confederación Suramericana de Fútbol le hace ver a los equipos locales que programan el partido y que no pudieron cumplir a cabalidad ni con responsabilidad. El día que 2 plateístas con boleta en mano fueron arrollados por la policía de Carabineros y fallecieron en el acto. Y Atlético Nacional finalmente, en un partido muy discreto en Salvador de Bahía, en el norte de Brasil, cayó por 1-0 ante el Sport Club de Bahía y queda en una posición muy incómoda dentro del grupo, donde está además con el Club Nacional de Fútbol de Montevideo y el Internacional de Porto Alegre, porque en este momento el Sport Club Bahía es el líder con 7 puntos, lo sigue Inter de Porto Alegre con 5 y Atlético Nacional con sus 3 puntos, y a pesar que está en tercer lugar y en zona de ruta de continuidad hacia la Copa Suramericana, lo que queda de la segunda vuelta, sobre todo contra estos 2 equipos brasileños, lo debe de revitalizar y rescatar aquí mismo en la ciudad de Medellín y en la última fecha en Montevideo en las próximas semanas. También hablamos dentro de esa columna sobre la carrera atlética de Corre Mi Tierra, que se va a realizar el próximo 27 de abril por las principales calles y avenidas de la ciudad de Medellín, y que, como el eslogan lo dice, corre mi tierra, mucho más que una carrera, donde van a haber atletas participantes tanto en la modalidad de medio maratón como en la modalidad de 15 kilómetros, 10 kilómetros y también 5 kilómetros para las categorías juveniles, mayores élite, máster de 40 y máster de 50 años, además que esos 5 kilómetros es para una categoría recreativa familiar. Y también hablamos de lo que se viene en las semifinales de las principales copas futboleras en Europa, como por ejemplo la UEFA Champions League, cuyos semifinalistas ya están listos. Por un lado, Arsenal de Inglaterra contra Paris Saint-Germain de Francia, y por otro lado, Barcelona de España contra Inter de Milán de Italia. En la UEFA Europa League, por su parte, tenemos listas las semifinales entre Manchester United de Inglaterra contra Athletic de Bilbao de España y Tottenham Hotspur de Inglaterra contra Bodo Glimt de Noruega. En la Conference League, los semifinalistas. Por un lado está la Fiorentina de Italia contra el Betis de Sevilla de España, y por otro lado está el Chelsea de Inglaterra contra el Blue Garden de Suecia. Y estos 2 últimos equipos, el Blue Garden de Suecia, lo mismo que el Bodo Glimt de Noruega, han sido las sorpresas en esta temporada 2024-2025 de las copas internacionales en Europa. De todas maneras, estos partidos se van a realizar tanto el primero como en la semana del 8 de mayo para definir los finalistas de los 3 torneos, cuyas finales se van a jugar a partido único en una sola sede neutral. Bueno, y ya para rematar, pues la semana pasada, por ser sábado de Semana Mayor, nosotros
no tuvimos tertulia dentro de la librería Señal Editora. Esta tertulia se reactiva el día de mañana con la charla que se va a dictar a eso de las 10 de la mañana, que significa a qué juegan las palabras, que va a ser una charla, Dios mediante, totalmente amena y que esperamos contar algo de ella acá la próxima semana. Yo les agradezco mucho en esta linda, maravillosa, pero muy fría noche aquí en la ciudad de Medellín, y no olvidar los siguientes detalles respecto a la periferia profunda. Hay que acompañarnos en nuestras plataformas donde realizamos las transmisiones en vivo. Hay que darle a la campana, hay que suscribirse, hay que darle a la manito de me gusta y compartir nuestros videos con otras personas, amigas y conocidas, tanto en Facebook, La Periferia Profunda Zipa con S, y en el canal de YouTube, @La Periferia Profunda 3955. También estamos en X, antes Twitter, @periferiap con doble P mayúscula. También estamos en el canal de Telegram, @La Periferia Profunda. En Instagram estamos también como La Periferia Profunda Zipa con la S. También estamos en WhatsApp con nuestro chat grupal en Expomedia, que hace parte de la red de medios Altermedia, y también se llama La Periferia Profunda. También tenemos dos canales en WhatsApp, La Periferia Profunda 1. Afortunadamente ya tenemos alguien más que nos unió esta semana, lo mismo que La Periferia Profunda 2. Y tenemos el Casillero de Plata, donde recibimos donaciones a partir de 1.000 pesos en adelante, para que este proceso de comunicación popular y alternativa siga creciendo. Ya el pasado sábado de gloria dentro de la Semana Mayor, La Periferia Profunda en YouTube alcanzó más de 1.000 suscriptores. Y al alcanzar esta cifra de los 1.000 suscriptores, ya podemos, aparte de transmitir en vivo, podemos compartir nuestros videos directamente sin tenerlo que ir a editar en principio, cuando antes pasaba que quedaban como videos privados y para poderlos montar al público había que entrar en esa parte de la edición. Afortunadamente ya no, pero es el momento de decirle que nos suscriban ahí en el canal de YouTube, lo mismo que en Facebook y en las otras redes sociales, para que esto siga creciendo, para que nuestros youtuvidentes, nuestros cibernautas sigan creciendo a medida que sigamos realizando nuestro trabajo de comunicación popular y alternativo. Para todos ustedes un gusto y un placer especial de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango, y muy agradecidos por este maravilloso y extraordinario momento. Se les quiere mucho y una feliz noche para todos. Muchas gracias.